Bueno, para dar inicio al mensaje de hoy, para poder comenzar este mensaje de hoy, yo quisiera motivarle a usted a algo primero. A que usted medite en algo. Pero le voy a definir algo para que luego piense en el algo que le voy a decir. No en el algo que se va a comer, no, en lo que le voy a decir. Para que entendamos. Escuchen. Me encontré con un verbo muy particular que la Escritura nos llama a nosotros a llevar a cabo en la iglesia o como iglesia. Ese verbo es el verbo disfrutar. Y esa palabra, ese verbo disfrutar, hace referencia a complacerse, recrearse o deleitarse. Ese que disfruta, experimenta bienestar, alegría o felicidad. Pastor, ¿y qué con eso? Ahora, con esto en mente, ahora sí le hago la pregunta, en lo que quiero que medite. Ahí donde usted está en su mente, medite cuáles son esas cosas que usted disfruta. A veces cuando uno hace esto, la gente ni piensa en nada, no, es para que lo haga de verdad. ¿Cuáles son esas cosas que usted cotidianamente disfruta? Haga una lista en su mente. ¿Cuáles son las cosas que usted disfruta? Que disfruta de verdad. No que hace, no, que usted puede decir, yo disfruto esto. Haga una lista ahí en su mente. Yo disfruto esto. Uy, tan bueno esto. Yo disfruto esto. Para muchos puede ser sentarse a ver un partido de fútbol, jugar un partido de fútbol, ser una persona muy adinerada. Para otros podría ser un viaje, para otros podría ser la esposa, el esposo, disfrutar de los hijos, no sé. Piense, ¿qué son esas cosas que usted disfruta? Ahora, de esas cosas que usted disfruta, piensa en las tres más importantes. Las tres cosas en las cuales usted podría decir, estas son las que yo más disfruto en la vida. Tres. Las tres cosas que usted podría decir, lo mejor de todo son estas tres. Yo disfruto de muchas cosas, pero lo mejor que yo disfruto son estas tres cosas, por encima de las demás que también disfruto. Bien, ahora sí vamos a la Escritura. Vamos a ir a los Salmos y vamos a leer un salmo de Asaf. Salmos capítulo 73. Y vamos a leer los versículos del 25 al 28. Y cuando usted lea este texto va a saber por qué le hice la pregunta que le hice. Amén. Salmos capítulo 73. Y vamos a leer esta porción de la palabra con todo temor y reverencia y con entendimiento. Y vamos a mirar lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Amén. ¿Todos están ahí ya? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y como iglesia decimos amén. Dice así la palabra del Señor, versículo 25 en adelante, y a veces lo hemos cantado. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
he puesto en Dios el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta mañana te agradecemos, Señor, por tu presencia. Señor, tu palabra de ser expuesta hoy con propósito. Vas a traer, Señor, a nuestras vidas esta palabra para que recapacitemos en aquellas cosas que a veces dejamos a un lado y que no pensamos en ellas. Que las sabemos, pero que como seres humanos como que se nos van olvidando. Señor, por favor, sé con este pueblo y trae sabiduría y discernimiento, y que cada uno pueda estar ahí atento, dispuesto a oír tu voz, a escucharte hablar. Señor, que no haya nadie en este lugar que pueda distraerse a la hora de tu palabra estar siendo predicada. Que haya temor, que haya reverencia delante de ti. Pero te rogamos también que todo lo que necesitamos para recibir, percibir, entender, aceptar tu palabra, tú nos lo des. Que nos lleves, Señor, al final de este culto, a obedecerte y a hacerlo de la manera en que tú quieres que lo hagamos, tal cual como lo vas a hablar en tu palabra. Por favor, Señor, sé tú con el predicador también. Habla tú, Señor. Habla tú a través del vaso. Habla, Señor, a nuestras vidas. Que no escuchemos al hombre. Que seas tú hablando a la iglesia a través de este vaso y que tu Santo Espíritu convenza de que es tu palabra, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Obra en nosotros conforme a tu gracia y a tu misericordia, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Recuerde lo que le acababa de decir, la definición que dimos acerca de disfrutar. Que la idea que trae es complacerse, recrearse o deleitarse. Y que el que disfruta experimenta bienestar, alegría o felicidad. De hecho, por eso el texto que acabamos de leer nos introduce al mensaje que vamos a tocar esta mañana, que lleva como título, escuche muy bien, particularmente, y escuche, disfrutando a Dios. No disfrutando de Dios, disfrutando a Dios. Hay una diferencia entre disfrutar de Dios y disfrutar a Dios. Cuando hablamos de disfrutar de Dios, estamos hablando de disfrutar de todas aquellas cosas que recibimos de parte de Él. Pero no estamos hablando, este pasaje no habla de disfrutar de Dios, sino de disfrutar a Dios, a la persona de Dios, disfrutarlo a Él como Padre, como Dios, como persona, como ser, como aquel que es el creador del universo, disfrutar de Él como tal. ¿Disfrutas de Dios o disfrutas a Dios? Yo disfruto a Dios y disfruto de Dios. Pero hay muchos en la iglesia que disfrutan de Dios, pero no disfrutan a Dios. Y por no disfrutar a Dios, usted va a ver lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Y para que nosotros vayamos entrando en lo que todo esto significa, he podido mirar que muchas personas se hacen preguntas en relación a la vida cristiana y a muchas cosas en lo relacionado con el Señor. Y dentro de todas estas cosas he escuchado que preguntan algunos que ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué creó Dios al hombre?
Bueno, pues la respuesta la podemos dar en base a las Escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios. Y el hombre fue creado principalmente, es un principio básico que tiene dos partes: para glorificar a Dios y para disfrutar a Dios. Para glorificar a Dios y para disfrutar a Dios. Es el principio básico. Fuimos creados para eso. Para eso es que nosotros hemos sido creados, para disfrutar a Dios, para gozar de Él por la eternidad. Usted y yo fuimos creados con ese fin y con ese propósito. Dios nos ha creado a todos nosotros con este propósito: exaltarle, glorificarle, exaltar su nombre, el de reverenciar su ser a Dios como tal. Todo lo que usted y yo hacemos, aun las cosas que nos parecieran más insignificantes, como comer, como beber, como ir a trabajar, como pagar las cuentas, todo lo debemos hacer para su gloria. Todo lo debemos hacer con el propósito de que Dios sea glorificado. O sea, cuando usted paga sus cuentas, usted está haciendo que hablen bien de Dios, porque usted está haciéndolo para su gloria. Cuando usted trabaja, y lo hace de manera adecuada, de manera genuina, de manera apropiada, usted está haciendo que hablen bien de Dios con su trabajo. Cuando usted y yo hacemos todo lo que hacemos, debemos hacerlo con la firme intención de que Dios sea glorificado. Es por eso que aún trabajar, pagar las cuentas, cumplir promesas y todas estas cosas, debemos hacerlo porque somos santos. Somos santos. ¿Usted no ha visto gente que es feliz sacando cuentas y debiendo dinero? Prestando, sacando a créditos y eso. Son felices, pero a la hora de pagar, duros para pagar. Falta de integridad. ¿Tienen con qué? Yo no digo nada cuando una persona no tiene, pero tienen con qué, reciben con qué y no lo hacen. Esa es una persona que no es íntegra, esa es una persona que no está glorificando a Dios. Es una persona que no disfruta a Dios. No puede hacerlo. Todo lo que hagamos lo debemos hacer teniendo en cuenta que Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Y todo lo que hagamos debe ser en conformidad a lo que Dios ha dicho en su palabra, por amor al Dios de la palabra. Por ejemplo, ¿por qué yo debo obedecer las normas de tránsito? Pastor, pero es que yo no manejo carro. Yo sé, pero usted tiene que cruzar una calle y pararse frente a un semáforo peatonal. ¿Y qué hacemos la mayoría de las veces al cruzar el semáforo peatonal? Lo pintamos, no nos importa, aún yendo a pie, cruzárnoslo. ¿O no es así? Muchos de los que conducen carro también los pintan a veces. Pasan derecho aunque esté en rojo. Bueno, carro, motocicleta, bicicleta. Ahora, ¿por qué es que nosotros debemos obedecer las normas de tránsito? Porque el Señor nos dice en su palabra, en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona. ¿Sí oye? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿O por qué nosotros debemos pagar los impuestos aunque sean arbitrarios? Porque ahí mismo en Romanos capítulo 13 dice en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo,
tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O como decíamos en estos días, no me acuerdo, el martes, el jueves. ¿Por qué debemos cumplir las promesas? Ahora te llamo, mañana voy, nos vemos en la iglesia. ¿Vas a ir a la iglesia el domingo? Sí. Y no vienen, y no llegan, y no cumplen, y no llaman, no cumplen sus promesas. ¿Por qué nosotros debemos cumplir las promesas? Porque el Señor Jesucristo mismo nos dijo por medio del Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es de mal de esto, escuche, de mal procede. ¿Se da cuenta? Estamos llamados para glorificar a Dios. ¿O por qué es que los alumnos, los estudiantes, sean los niños o los que ya están estudiando en cualquier lugar que estudien, no deben hacer trampa y copiarse en los exámenes? ¿Por qué no se pueden hacer trampa en los exámenes? No importa si estás en la universidad, en un instituto, en la escuela, en el colegio, no importa. ¿Por qué no se debe hacer? Porque en Éxodo capítulo 20, versículo 16, nos habla y nos da un principio básico. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no puedes mentir. Y el que copia en un examen está mintiendo. Está mintiendo. Porque está pasando una respuesta que no es suya, que es de otro. ¿Se da cuenta? No debemos mentir. Escucha, todo lo que hagamos lo debemos hacer para la gloria de Dios, por amor a Dios. Porque Él nos ama. Y en agradecimiento a Dios por esa obra grandiosa de salvación que Él ha traído para nuestras vidas. Y entonces vivir en obediencia a su santa palabra. Pero esa respuesta a esa pregunta que dimos hace un momento de cuál fue el propósito para que el hombre fuese creado, nos dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar a Dios para siempre. Eso es lo que dice. Glorificar y disfrutar a Dios. Ahora, para que usted y yo podamos entender esto, debemos ver que esto nos quiere enseñar que hay un fin principal para el hombre. Uno solo, no dos. Un fin principal para el hombre. Uno solo. Pero que hay dos aspectos en ese fin principal. El fin principal es glorificar a Dios y disfrutar a Dios para siempre. Ese es un solo fin. Pero tiene dos aspectos importantes. ¿Cuáles son? La primera parte nos dice qué debemos hacer. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Nos dice cuál debe ser nuestro deber principal. Y nuestro deber principal es glorificar a Dios. El principal. Y luego, de la segunda parte, nos dice que nosotros debemos disfrutar o gozar a Dios para siempre. Usted y yo hemos sido creados única y exclusivamente para glorificar a Dios. Principalmente. Para glorificar a Dios. Pero, ¿por qué entonces la palabra de Dios ha unido el glorificar a Dios con disfrutar a Dios para siempre? Y la respuesta es muy sencilla. Porque usted y yo no podemos, imposible, no podemos glorificar a Dios sin dejar de disfrutar de Él. Es imposible. Es imposible glorificar a Dios y no disfrutar de Él. Es imposible para nosotros. No sé para usted, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, todos nosotros hemos sido llamados a ser siervos de Dios, a servir a Dios. Todos nosotros somos llamados a servir a Dios. El hermano Leopoldo ha sido llamado a servir a Dios, Juan ha sido llamado a servir a Dios, Julián ha sido llamado a servir a Dios, el hermano Dilson ha sido llamado, todos hemos sido llamados a servirle a Dios.
Y no estoy diciendo que todos ustedes tengan que estar en el altar. Porque todos servimos a Dios en las áreas donde Dios nos ha puesto a servir. Algunos servimos dentro y fuera de la iglesia, algunos servimos fuera de la iglesia, otros servimos de diversas maneras. ¿Cuál es el llamado principal de nosotros con el cual nosotros servimos a Dios? Una frase, una sola palabra, ¿quién me dice? Que todos estamos llamados a hacerlo. Hermano Luis, ¿qué dijo? Predicar el evangelio. ¿Dónde? Todos ustedes son predicadores y predicadoras. Porque la escritura dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿O no dice así? Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, todos somos servidores del Señor. Unos dentro y otros dentro y fuera. Ahora, le voy a ser sincero, no sé para usted, pero para mí servir es un deleite. Para mí servir es un deleite, es un disfrute, es algo glorioso. Y muchos de ustedes no le hablan del Señor ni a la puerta de la casa. Y todos están llamados a servir. Y cuando ustedes no le comparten del evangelio a nadie, ustedes no están glorificando a Dios ni disfrutando a Dios. Porque es imposible que una persona se deleite en Dios y no comparta con otros a ese Dios. ¿Qué sucede cuando uno se enamora? Vea. Hasta se babea. Y eso con el que habla, a veces hasta le sacan el cuerpo a uno. No, es que este no habla y no es la novia. No, este no habla y no es la mujer. No, esta no habla y no es el esposo, del novio. ¿Por qué? Porque lo disfruta, porque lo ama. Entonces, si usted no habla de su Dios, usted no lo está glorificando, ni tampoco está disfrutando de Él. Entonces hay un riesgo. Pastor, es que a mí me da temor. Cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, no hay temor. Es imposible que una persona con el Espíritu Santo le dé miedo abrir la boca para hablarle de Cristo a otro. ¿Y cómo no le da miedo hablarle del esposo, de la esposa, de los hijos y de tantas otras cosas? Porque está lleno de eso. De lo que estás lleno, de eso hablas. De lo que inunda tu corazón, de eso hablas. De eso compartes. Eso es lo que le llevas a los demás. Cada uno de nosotros en su área habla o no. Si el hermano Albeiro se reúne con cualquier compañero de trabajo y comienzan a hablar, la primera conversación del compañero no va a ser: Albeiro, ¿cómo te fue el domingo en la iglesia? No, hablan de trabajo. ¿De cuál trabajo? De lo que hacen. ¿Por qué? Porque él está lleno de eso. La hermana Joana, en su trabajo que tiene, en las diversas actividades que ella desarrolla, en la administración de las sedes que ella tiene que llevar diferentes cosas, cuando ella va a ese lugar, ¿de qué habla la gente? De lo que les interesa en ese lugar, de cómo están las instalaciones, de pagos, en fin, todo eso. Daniel, ¿de qué va a hablar con la gente que se rodea en la oficina y los abogados? De leyes, de casos. ¿Se da cuenta? Cuando usted está lleno de Dios, cuando usted glorifica a Dios, cuando usted disfruta a Dios, usted habla de eso que disfruta. Ahora, no le estoy diciendo, por ejemplo, a Daniel que entonces deje de hablar de leyes y empiece a predicar el evangelio todo el día. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en los momentos apropiados hablemos de Cristo y llevemos el mensaje del evangelio a los que lo necesitan. De eso es lo que estamos hablando. Hay muchos, escuche, que
cuando sirven no se deleitan al hacerlo. No se deleitan al hacerlo. Muchos no se deleitan sirviendo, solo hacen aseo, solo cantan, solo tocan, solo predican. Pero muchos no se deleitan en Dios. No se deleitan en servirle a Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó acerca de sus mandamientos. Dice que sus mandamientos no son gravosos. Y dentro de sus mandamientos está servirle. Dice que sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Y hay mucha gente que servir al Señor es una carga. Es una carga tener que venir a la iglesia a orar, es una carga tener que venir a la iglesia a hacer aseo, es una carga tener que venir a la iglesia a tocar, a cantar, en fin. Para muchos es una carga, hasta congregarse en la iglesia. El que disfruta a Dios se deleita sirviéndole a Dios. Se goza sirviéndole al Señor. Escucha, Dios bendice cada trabajo en el Señor que se hace con deleite, disfrute y alegría. Así es. Hermano, yo, después de que el Señor me sacó de ese mundo de pecado y de maldad y de oscuridad en el que estaba, lo primero que yo sentí, escuche, y no había ido a ninguna iglesia, porque yo comencé junto con mi familia yendo a un grupo familiar, a una célula. Y desde el primer día que llegué a la célula, yo solo tenía una meta: servirle a Dios. Y no conocía ni la Biblia. No había ido nunca a una iglesia. Yo no sabía que era una iglesia cristiana por dentro. Solo las veía de afuera y me burlaba de los cristianos y hacía maldades que usted ni se imagina, pero desde afuera. Porque nunca lo hice desde adentro, pero sí desde afuera. Y llegar a una célula, a un grupo familiar donde las enseñanzas eran mínimas, yo solo quería servirle a Dios. Cuando fui por primera vez a la iglesia, para mí fue un impacto sobrehumano. Hice como muchos. Me paré ahí, estábamos al primer piso. Nunca me ha gustado sentarme atrás. No habían sillas vacías en la primera fila, pero sí en la segunda, y ahí nos hicimos. Y yo me paré ahí, empezó la alabanza y yo no me sabía ni una canción. Nada. Ahí había una pantalla, bueno, pero igual yo no sabía, no conocía canciones cristianas cuando fui a la primera vez. Y mientras que todo el mundo cantaba, yo estaba parado así. Mirando a todo lado. Ahí. Y de repente, no por ninguna canción en especial, porque yo no conocía ninguna. De repente, empecé a sentir esto como que se inflaba. Como que está así. Y yo no entendía. Y yo era a mi esposa y a otro hermano que había a un lado y yo... No, hermano, y cuando menos pensé me desboqué en llanto. Yo no sabía ni por qué. No tenía la más mínima idea por qué. No sabía qué pasaba. Pero no podía parar. No podía parar. No podía parar. No podía parar. Y llore, y llore, y llore. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando terminé, en mi mente solo había una cosa: quiero servirle a Dios. Y yo, desde ahí, hice lo que nunca debía haber hecho, pero bueno, gloria a Dios, después hice otra cosa diferente. Ahí, en ese instante, primera vez de haber ido a la iglesia, en mi corazón le dije al Señor, con las manos levantadas y llorando: Señor, quiero servirte donde quieras, cuando quieras y como quieras. Y después, a medida que fui entendiendo la escritura, paré y dije: Señor, yo te hice esta promesa, no me voy a echar para atrás, ayúdame a mantenerme en ella. Porque no eche para atrás. Porque el ser humano no debe hacerle promesas a Dios, pero sí debe pedirle a Dios que los anhelos que tenga el Señor le ayude a llevarlos a la práctica. Para mí, servir es un deleite.
Usted me quiere ver a mí feliz, que yo esté en la iglesia, que yo esté predicando, que yo esté enseñando, que yo esté compartiendo el mensaje, que yo esté haciendo la obra de Dios. Yo ahí me gozo, yo ahí me deleito, yo ahí estoy contento. Porque ese es mi mayor anhelo. ¿Por qué? Porque yo disfruto a Dios. ¿Y sabe por qué disfruto a Dios? Hace un momento, mientras que estaba en la alabanza, mi corazón se quebrantó mucho, muchísimo, de mirar la resequedad que hay en la iglesia, de mirar a todos aquellos que solo vienen a la iglesia, de mirar a aquellos que vienen a la iglesia por venir, de pensar en aquellos que no les importa si vienen o no a un culto, porque no están disfrutando a Dios. De mirar a aquellos que reemplazan a Dios por una persona, por un hombre, por un partido de fútbol, por un día de madres, por un cumpleaños, por cualquier cosa reemplazan el día del culto, el día del Señor. Pensaba en todos y cada uno de aquellos que se dicen cristianos que reemplazan a Dios por cualquier cosa. Por un esposo, por una esposa, por un hijo. Hermanos, cuando se disfruta a Dios, usted lo único que quiere hacer es estar en todo lo que Dios le dice que esté. Anhela congregarse, anhela ir a las escrituras, usted anhela buscarlo en oración. Usted quiere en todo tiempo y en todo momento buscar vivir para Él. Y que todo lo que haga, Él le dé su aprobación. Eso es lo que sucede con alguien que disfruta a Dios. Y justo mi corazón se quebrantaba por eso. Porque en los años que llevo, jamás, aún en las pruebas más duras, he dejado de disfrutar a Dios. ¿Por qué? Porque he mirado atrás, porque he visto quién era, porque he visto cómo vivía, porque he visto la miseria en la cual yo estaba sumergido y cómo por pura gracia y por pura misericordia Él decidió sacarme sin que yo lo buscara, sacarme sin que yo se lo pidiera. ¿Cómo es posible que alguien que se diga cristiano no disfrute a Dios y solamente de una manera mecánica venga a la iglesia? Y de una manera mecánica haga un aseo, cante, predique, toque. Hermanos, debe haber un deleite, un disfrute, porque disfruto a Dios. Vamos a hacer el aseo. Es que. Excusas para hacer un aseo, excusas para ir a la iglesia, excusas para congregarme, excusas para el tiempo de oración, excusas para la escritura, excusas. Solo le digo, el que verdaderamente está en Cristo, se deleita en Cristo y disfruta a Cristo. Ese es. Yo puedo decir, y se lo digo al Señor, Señor, qué delicia, qué rico servirte. Me apasiona servirle a Dios. Es mi mayor deleite. Y cuando le sirvo a Dios y cuando trato de obedecerle, no perfectamente porque no hay nadie que lo haga, entonces yo encuentro paz en mi alma porque estoy tratando de obedecer y agradar a ese Dios que me salvó y que me sacó de donde yo estaba. Hay muchos hermanos en la iglesia cristiana que viven vidas miserables, en división, en contiendas, en pleitos, en situaciones difíciles, porque no están viviendo una vida de obediencia a la palabra de Dios, porque no se deleitan en Dios, porque no se deleitan obedeciendo a Dios. Y escuche, cuando viven así jamás van a poder hallar paz en sus vidas. El rey David escribió estas palabras: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que oro muy puro. ¿Así amas al Señor y su palabra? Como dice David aquí. Bueno, pero ¿por qué mencionamos estas dos palabras? O más bien, cuando hablamos de glorificar a Dios, ¿por qué decimos glorificar a Dios en primer lugar y después disfrutar a Dios? Escuche, porque la gloria de Dios es más valiosa
que nuestra felicidad. Por encima de nosotros, de nuestra felicidad, está la gloria de Dios. Por eso Dios determinó que en primer lugar hay que glorificar a Dios. Usted ha visto la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y luego qué dice? Danos hoy nuestro pan de cada día. El punto principal de Dios es que su nombre sea glorificado, que su nombre sea santificado. La gloria de Dios va por encima de nuestra propia felicidad. Dios es más importante que nosotros. Su honor, su gloria, su honra y su alabanza van por encima de nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros planes. Va por encima de todo. De hecho, por ahí hay un dicho secular que dice primero Dios y después sus santos. Cuando vemos la palabra del Señor, miramos a un hombre, Isaías, que su llamamiento fue con una visión impactante. Yo creo que yo hubiera caído tostado ahí si no es por la gracia de Dios. Tal cual como Isaías. Y después de esa experiencia que Isaías tuvo con el Señor, lo vemos escribiendo en el capítulo 40 de su libro estas palabras en el versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada y que lo que no es. En comparación con Dios nosotros no somos nada, por eso su gloria va por encima de todo. Él fue quien nos creó. Primero es Dios. Pero bueno, ¿y entonces qué significa gozar de Dios para siempre? Bueno, ahora sí vamos a empezar con el pasaje. No sé hasta qué horas, pero bueno, que el Señor nos ayude. Porque quiero terminar esto hoy. Hoy es el día del Señor. Este Salmo 73 inicia la tercera división del libro de los Salmos. Este inicia la tercera división del libro de los Salmos. Y esta división comienza aquí en el Salmo 73 y va hasta el Salmo número 89. Lo interesante de este salmo es el hecho de que el salmista comienza asegurando, acertando, certificando la bondad de Dios para con su pueblo. Dice en el versículo 1 de este Salmo 73, ciertamente, dice, ciertamente, no por si acaso, no, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con su pueblo. Y enseña, y el salmista luego de esto señala a quiénes es que Dios derrama esa bondad. Ahí en ese mismo versículo 1 dice, Dios es bueno para con los limpios de corazón. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos limpios de corazón? Los que con sinceridad de corazón se consagran a Dios. Los que con sinceridad de corazón reconocen el amor y la bondad de Dios derramado por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esos que ven en las Escrituras la obra de Cristo en la cruz y entienden que Dios los ama porque Él mató a su Hijo en vez de a uno mismo. Que prefirió matar a su Hijo en la cruz que a nosotros, que éramos los culpables, y a Él, siendo inocente, lo llevó a la muerte. ¿Sobre quién va a derramar su bondad? Sobre aquellos que quieren vivir y se esfuerzan en vivir para su gloria y para agradarle a Él, sin ser perfectos. Hermanos, no debemos olvidar esto. Dios es bueno con su pueblo. ¿Y cuánto pueblo de Dios hay en este lugar? Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Cada lágrima derramada en dolor es para nuestro bien. Todo lo que nosotros experimentamos a diario es para nuestro bien. Ahora, aún la disciplina de Dios es para nuestro bien. Porque nos ama. En Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Quiénes son aquellos? Ajá. Y luego dice, pero a este, ¿quién es este? Dios. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para eso nos disciplina. Entonces, Dios es bueno para con su pueblo, el cual amó desde antes de la fundación del mundo. Hermano, escucha, si eres iglesia de Jesucristo, te amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. O ya nos olvidamos de eso. Porque Él es soberano. Pero en medio de este salmo, el salmista llega a un momento donde se confunde. Dice, bueno, y empieza a meditar y empieza a reflexionar. Dios es bueno para con su pueblo. Ajá. Para con los limpios de corazón. Bueno, ¿y cómo es posible? Dice el salmista, dice Asaf aquí. Bueno, pero Dios es bueno para con su pueblo. Y entonces, ¿por qué los impíos prosperan más que nosotros, su pueblo? Y empieza a meditar en esto. Dios es bueno, pero los impíos prosperan. Escuche, nos dice que hasta comenzó a envidiarlos. Porque aparentemente no tienen congoja ni tristeza, todo les sale bien. Tienen lo que el consagrado no tiene. Su vigor está entero. O sea, en otras palabras, como decimos nosotros aquí, no les duele ni una uña. Y a nosotros nos duelen todas. Estos no pasan trabajos como nosotros, ni tienen tantos problemas como nosotros. ¿Cómo es posible, Señor, que yo te sirvo, voy a la iglesia, no me pierdo los cultos, yo doy ofrenda en la iglesia, yo comparto del evangelio, Señor, y a estos impíos les va mejor que a mí? Así hay muchos en la iglesia hoy. Y eso le estaba pasando a Asaf aquí. Esta gente vive mejor que yo, Señor. Escuche, esta lucha del salmista fue tan grande que incluso estaba pensando hasta en cambiarse de bando. En los versículos 2 y 3 de ese Salmo 76 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero ¿sabe qué pasó con el salmista? ¿Sabe por qué es tan importante congregarse, hermanos? El salmista lo entendió. Él lo entendió. Por eso es tan importante que nos congreguemos, porque en la iglesia aprendemos teología, o sea, aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a ver quién es Dios, aprendemos a saber cómo Dios trata con nosotros. ¿O les pareció poco todos los 3 mensajes que vimos del alfarero? Que Dios es soberano, que Él es el alfarero, que nosotros somos el barro y cómo Él trabaja con nosotros y todos los instrumentos que usa. Escuche, este hombre entendió. ¿Cuándo? Cuando fue al templo. Cuando fue al templo donde se leía la escritura. ¿Y qué dice? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. ¿Qué comprendió? El fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizadero. En asolamientos los harás caer. ¿A quiénes? A los impíos. Es decir, escuche, todas las cosas buenas que le pasan a los que están sin Dios, a esos que no alaban a Dios, les van a ser de mayor condenación un día. Y les va bien. Y tienen dinero, y tienen muchas cosas. Todas esas cosas que ellos reciben de Dios les será para mayor condenación. El fin de los impíos, el fin de los malvados, el fin de los que no creen en Cristo como Señor y Salvador, será destrucción en el infierno.
si no se arrepienten. Escucha, cada bien que reciben de parte de Dios, calentará el fuego del infierno un grado más. Su sufrimiento será cada vez más horrible. Esto es tremendo, hermano. Y luego, después de toda esta lucha, el salmista llega a una conclusión. Él dice: nuestra mayor felicidad es tener a Dios. Punto. Nuestra mayor felicidad es tener a Dios. No hay nadie que este salmista ame más en los cielos que a Dios. Él no estaba amando los cielos, a Dios. Él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? No dice ni carro, ni casa, ni beca, ni mansiones, no, sino a ti. Ese era su corazón. No hay nadie a quien él ame más en los cielos que a Dios. Escucha, no hay nada que le dé mayor deleite y satisfacción que Dios. No hay nada ni en la tierra, ni riquezas, ni títulos, ni bienes, ni honores, ni posesiones, ni hijos, ni esposo, ni esposa, ni nada en lo absoluto que ocupe el primer lugar que Dios. ¡Ojo con los ídolos! ¡Ojo con los ídolos! Porque puedes hacer hasta de esto un simple ídolo. ¿Cuánto tiempo puedes perder en un celular y es tu ídolo? ¿Cuánto? Escuche, hay niños, a veces los padres ni se fijan, que pasan hasta la 1, 2, 3 de la mañana pegados de un celular. Hay mucha gente que hace lo mismo. Aferrados a un celular, pero no oran, no buscan al Señor, no son aferrados a la palabra. Este es su ídolo. Para otros puede ser el trabajo, el esposo, la esposa, yo qué sé. Nosotros somos expertos en crear ídolos. ¿Qué hace un cristiano, un hijo de Dios, a la 1 o 2 de la mañana viendo videos y cosas con él lo edifican en un celular, hermano? ¿Qué hace? ¿Para qué le sirve? ¿Qué beneficio encuentra? Este es su ídolo y es pecaminoso delante de Dios. Es pecado delante de Dios. Estás lejos de la cobertura de Dios. Estás distante del Señor. No vas a crecer. Vas a seguir estancado. No vas a crecer. Tienes un ídolo en tu corazón. Y mira a ver cuántos más. Mira a ver cuántos más. No hay nada fuera de Dios que le dé mayor felicidad. No hay nada para este salmista que tener a Dios como su Dios. Es su mayor deleite. Ahora yo le pregunto y medite usted ahí delante de Dios. Usted solo ahí delante del Señor. ¿En realidad Dios es tu mayor felicidad en este momento? ¿Podrías decir que Dios es tu mayor felicidad en este instante? ¿Qué te roba la paz? ¿Qué te roba la tranquilidad? ¿Qué es lo que hace que estés ahí desvariando? ¿Es Dios verdaderamente tu mayor felicidad? Mira, Dios es nuestro mayor y supremo bien. Dios. De igual modo, Dios desea ser nuestra mayor felicidad. Dios debe ser nuestra mayor felicidad. Dios debe ser nuestro mayor deleite. Para el creyente, para el cristiano verdadero, no hay nada que le dé mayor gozo y satisfacción que las cosas de Dios. Te hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente sienten satisfacción y gozo con las cosas de Dios? Pastor, claro que sí. ¿Cuánto tiempo estás pasando a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo estás pasando a solas con Dios? Ahora, ¿disfrutas el tiempo de oración? ¿Estás disfrutando ese tiempo que dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo estás pasando estudiando la palabra de Dios? ¿Disfrutas estudiar las Escrituras? ¿Te deleitas? ¿Te llena de gozo el pensar, ay, voy a llegar a la casa, voy a abrir las Escrituras? ¿Y lo haces? ¿Te deleitas? ¿Lo disfrutas? ¿Disfrutas abrir la Escritura y empezar a leer? Y cómo Dios comienza a hablarte claramente,
¿Verdaderamente lo disfrutas? ¿Qué tanto interés tienes por congregarte en la iglesia del Señor? Con la iglesia del Señor, el día del Señor. ¿Verdaderamente disfrutas congregarte? ¿O solo te congregas? Debemos examinarnos. Ahora, otra pregunta es, ¿qué es disfrutar a Dios? ¿Qué significa disfrutar a Dios? El disfrutar a Dios es recibir a Dios, es el vivir en gozo y en alegría en Dios como nuestra porción. Él es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Fíjese cómo lo dice el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y escuche, escuche. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y mucha gente dirá, uy, pastor, ¿y entonces qué hacemos ahí? Y entonces desechamos el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo. Él no está hablando de eso. Él está hablando de su prioridad. Ahora, escúchame esto. Si tu prioridad no es Dios, si tu deleite no es Dios, el amor que expresas hacia tus hijos, hacia tu esposo, hacia tu esposa y hacia lo demás es un amor carnal y diabólico. Si Dios no es el centro de tu vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hermanos, después de que este hombre experimentó envidia, después de que este hombre incluso cuestionó por qué los impíos van mejor que yo, que le sirvo a Dios, después de que trató de cambiarse de bando, este hombre reaccionó cuando fue al templo, cuando Dios habló a su corazón, cuando Dios lo instruyó. ¿Sí ve por qué es tan importante venir a la iglesia? Y mire lo que él dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, dice, y mi porción mía, es mía. Escucha, cuando te apropias de la salvación, cuando entiendes que Cristo murió por mí, me apropio de la salvación, es mi porción, mía. Y si es mía, debo pelear por ella para no perderla, para no apartarme, para no enfriarme, para no alejarme, para deleitarme en Él siempre, sin importar lo que pase. Y mi porción es Dios para siempre. Para Asaf, solo Dios era su esperanza para la vida eterna. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? No hay Dios que me pueda esperar en la vida eterna. ¿Usted ve los dioses de todas las otras religiones? Yo soy Dios, yo soy el que manda, yo soy aquí, alábenme aquí ya y punto. Este Dios no, este Dios dice, te quiero ver conmigo en la eternidad. ¿Te das cuenta? No había ningún otro Dios para él que su Señor. Él decía, tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza para cuando yo parta de este mundo. Solo tú eres quien cuida mi vida, quien dirige mis pasos, quien camina conmigo. Y él tenía este sentir, mi protector, mi defensor, solo eres tú. ¿Puedes pensar así de Dios? Hermanos, ese es Dios. La pasión del salmista no se limitaba a una simple esperanza en los cielos, sino que Asaf encuentra satisfacción en Dios, pensando en la eternidad y en estar con Él, pero él encontraba satisfacción en Dios aquí en la tierra también, aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que aunque hay muchas cosas en esta tierra legítimamente disfrutables que Dios nos dio, ¿cierto?
nada se compara con la felicidad que usted y yo podemos encontrar en Dios mismo. Ninguna de todas aquellas cosas que Dios ha dejado para que usted y yo las disfrutemos se compara con disfrutar a Dios mismo. Ninguna. Por ejemplo, podemos disfrutar a los hijos. Amén. ¿Cuántos disfrutan los hijos? Quédese callado para sacarlo aquí a orar por usted para que se arrepienta. Nos deleitamos en los hijos. Pueden ser un disfrute, pueden ser un deleite. Es algo hermoso y nos llenan, de verdad. Los hijos nos llenan. Es algo maravilloso. Pero escuche, la alegría de tener a nuestros hijos no se compara jamás con la alegría de tener a Dios y disfrutar de Él. ¿Por qué? Porque los hijos son criaturas finitas y pecadoras. Seamos sinceros, se enferman y nos queremos hasta morir. ¿O no es así? Un hijo se enferma y uno se quiere hasta enloquecer. ¡Ay! Y eso no sabe uno qué hacer porque se enfermó. Les enseñamos a ser hombres y mujeres de bien y no hacen lo que les decimos. Esos son los hijos. Como en mi caso, en mi juventud y en mi adolescencia hice un montón de cosas que avergonzarían a mis padres. Y eso pasa con nuestros hijos y pasará con nuestros hijos. O incluso hay ocasiones en que los hijos nos faltan al respeto y no se les da nada. Y en otras ocasiones, algunos hijos se van antes que nosotros, se mueren primero. Entonces, aunque los hijos son un gozo y son un deleite, no se comparan con el deleite que hay en tener a Dios mismo. Nada lo sobrepasa. El disfrute de Dios, escucha, es permanente, es eterno. Los hijos no. Mire, uno se esfuerza por los hijos. ¿Cuántos estamos en este lugar que somos hijos? ¿Y cuántos tienen hijos? ¿Y qué va a pasar con sus hijos mañana? Se casan y se van. Lo mismo hicimos nosotros, ¿o no? Bien, ¿y entonces por qué lo tenemos como un ídolo? No hay nada que se compare con estar en el Señor y disfrutar a Dios. Porque Él jamás nos avergüenza. Porque Él jamás va a hacer algo que nos deje a nosotros en vergüenza. Porque Él jamás se va a alejar de nosotros. Porque Él siempre permanece ahí. Todo lo que usted y yo tenemos es pasajero. Escucha, en Cristo encontramos el Hijo perfecto, el esposo perfecto, el hermano perfecto, el amigo perfecto, el Dios perfecto. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Es como dice Isaías, capítulo 9, versículo 6. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es lo que encontramos en Él. Ese es nuestro Dios. Solo Dios, escucha, es la única persona capaz de llenar nuestras almas como nadie más. Escucha, el corazón del hombre tiene un vacío del tamaño de Dios y solo Dios lo puede llenar. No hay nadie más que lo pueda hacer. Sin Dios, todas las cosas que usted y yo poseemos son nada y son pura vanidad, dice Salomón mismo. Todas las cosas que poseemos son perecedoras, se rompen, se pierden, se las roban. Pero tener a Dios, ¿quién nos roba a Dios? ¿Dios se pierde? ¿Se deteriora? No. Por eso dice el salmista en el Salmo 16:11, en tu presencia hay, este hombre sí que experimentaba y gozaba de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por una semana. Para siempre. Fíjese lo que dice este salmo. Pero fíjese lo que dice. En tu presencia hay. Presente continuo. No dice que habrá, no dice que hubo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Escucha. Y delicias
a tu diestra para siempre. El que verdaderamente está en Cristo, el que verdaderamente, escucha, disfruta a Dios, todo en Dios es deleitoso, es deleitable, es satisfactorio, es más que suficiente, no me carga, no me cansa, es mi anhelo, es mi pasión. El que está en Cristo es un gozo y una delicia que dura por la eternidad. Al que es salvo. Escucha, nuestra alma fue diseñada para hallar satisfacción plena y completa en Dios solamente. ¿Y en qué consiste la naturaleza de este disfrute? Bueno, a la luz de la Biblia hay un doble disfrute de Dios. Doble, o sea, hay un disfrute de Dios en el cielo y hay un disfrute de Dios en la tierra. ¿Podemos disfrutar de Dios aquí y ahora? Sí, si estamos en Cristo. Y vamos a disfrutar de Él por toda la eternidad. Pero lo disfrutamos aquí primero. Hay un disfrute de Dios en la tierra. Pero a pesar del disfrute que tenemos aquí, es un disfrute imperfecto. ¿Sabe por qué? Porque todavía el pecado habita en nosotros. Y este disfrute consiste en dos cosas. Una, en nuestra unión con Cristo. Escucha, todo verdadero cristiano está unido a Cristo por la fe, porque ha depositado su fe y confianza en Jesucristo y porque ha tomado la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y está unido con Él. Y por eso posee un interés salvador en Dios. Usted y yo, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, somos, dice la Escritura, uno en Cristo Jesús. Y a través de esto se forma una unión mística, como misteriosa, entre Cristo y su pueblo. Es glorioso, hermano. Pero esta unión, y por esta unión, es que Dios es bueno con su pueblo. Por la unión que tenemos en Cristo. Nosotros nos convertimos en el pueblo de Dios a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Él está morando en cada uno de nosotros. Y esta unión incluye todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente y hasta nuestro cuerpo. Estamos unidos con Cristo, los que verdaderamente somos salvos. Mis manos, mi boca, mis pies están unidas a Cristo y le pertenecen a Él. Todo, usted y yo somos plenamente pertenencia de Dios. Así como mi alma está unida a Cristo y Cristo vive en mi alma por el Espíritu, así estamos unidos con Él. Y esta unión con Cristo es la base para nuestro disfrute y deleite de Dios. Y en segundo lugar, en comunión con Dios. Usted y yo, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, comenzamos a tener una unión con Dios, una intimidad con Dios por medio de aquellos instrumentos o los medios de gracia que Dios dejó para nosotros. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, el bautismo, la cena del Señor. Importante. Y si no te has bautizado, no estás unido con Cristo. Por más que vengas, cantes, grites, llores. No, porque Cristo nos dio el ejemplo primario. Él se bautizó y no necesitaba bautizarse, pero obedeció al Padre. Porque Dios envió a Juan el Bautista, ¿a qué? ¿Qué era lo que Juan el Bautista predicaba? Bautícense, ¿para qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y Cristo no necesitaba arrepentirse de nada. Y sin embargo fue a las aguas. Entonces, esos medios de gracia que Él nos dejó fue el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, el bautismo y el disfrute más maravilloso, poder participar de la cena del Señor cuando nos reunimos y cuando conmemoramos la muerte, resurrección y regreso de nuestro Salvador. Es un privilegio. Y eso nos une a Cristo. Y es ahí donde Dios derrama su amor por nosotros, por sus hijos. Dios nos otorga su gracia, su paz, su presencia, su favor y las influencias de su Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos enseña, quien nos convence, quien nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo de gracia, que es el que obra en nuestros corazones para que sigamos adelante. Dios nos llena con gozo y paz cuando creemos.
Pero cuando creemos en su Hijo Jesucristo, no en cualquier cosa, en Cristo como tal. Todo verdadero creyente experimenta una íntima relación con Dios. Y ese disfrute viene acompañado del respaldo y la guía de Dios. Así es, hermano. Nosotros gozamos de su bondad todos los días. ¿O no es así? Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando vemos que la vida la vivimos en Dios, entonces Dios es nuestra vida. Que aunque a veces sufrimos en este mundo, porque sufrimos, de igual manera experimentamos de una manera misteriosa fortaleza, paz, cercanía con Dios y gozo en medio del dolor. Todo cristiano verdadero entiende lo que yo estoy diciendo, porque así vivimos. Dios nos hace gustar de su bondad, y cuando usted y yo recordamos que somos herederos de una herencia eterna, que somos coherederos con Cristo, entonces podemos ver cómo hay una garantía de nuestra salvación, porque nos dejó el Espíritu Santo como una muestra de esa herencia que vamos a recibir en la eternidad. Hermanos, nuestra vida recibe una dosis de vigor y nos llena cada día más por el solo hecho de haber recibido a Cristo, haber confiado en Él y de poder gozar de nuestro Dios. Viene ese gozo. Nos llena de la misma manera que llenó a los santos, a quien Pedro les escribió en 1 de Pedro 1:8, que dice de la siguiente manera, escucha, a quien amáis sin haberle visto, a Dios, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, escucha, lo que pasa en un cristiano verdadero, que sin haber visto a Dios, cree en Él, y que sin verlo, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, aún en medio de las tribulaciones. Ese es el cristiano verdadero, hermano. Pero hay además un disfrute de Dios en los cielos, cuando estemos en la eternidad con Él, cuando este mundo que usted y yo conocemos termine, vamos a tener un gozo y un deleite. ¿Cómo? En la presencia de Dios. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 18? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, escucha, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Estaremos siempre con el Señor, hermanos. Cristo viene pronto. Vamos a estar delante de Él, delante de su trono. Y vamos a ver a Dios. Tal y como Él es, 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Acaso usted no quiere ver a Dios? ¿Acaso usted no quiere verle tal y como Él es? ¿Acaso usted no quiere disfrutar de su presencia en la eternidad? ¿Cuántos quieren disfrutar de Él en la eternidad? Hermano, deleítate en Dios aquí. Necesitas disfrutar a Dios aquí y ahora. Vamos a tener una perfecta unión con Él. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo, no del pastor, del cielo, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, ¿quién es Él? Morará con ellos, y ellos, ¿quiénes? 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 Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, la iglesia. Y mire, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, qué deleite es este. Nuestra unión con Dios trae una más plena y perfecta unión en los cielos, pero aquí en la tierra también.
Aquí estamos unidos con Él por la fe y por el Espíritu Santo. En los cielos, en su morada eterna, Él va a estar con su pueblo, hermano. Como nuestro Dios. Una relación perfecta, jamás imaginada. Vamos a tener una plena comunión con Él. Y esta comunión y disfrute será mucho más placentera que lo que usted y yo recibimos en esta tierra. Ahora, vamos a tener pleno gozo y satisfacción. Escucha, nadaremos en el océano de gozo, siempre fresco y nuevo para los que somos hijos de Dios en la eternidad. Ahora, en base a todo esto, miremos unas pequeñas aplicaciones en relación a este pasaje. Y ten mucho cuidado con esto que voy a decir. Niños, niñas, préstenle atención a esto. Todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña que no tenga a Cristo en su corazón está vacío. Todo hombre, toda mujer, todo niño y toda niña que no tenga a Cristo en su corazón está vacío. Podrá tener carro, casa y beca, millones, buen empleo, podrá tener todo lo que quiera en este mundo, pero sin Cristo no tiene realmente nada. Está vacío. Escucha, pero Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Vino a morir en la cruz y con su muerte y con su resurrección, ¿para qué? Para que nosotros tengamos a Dios como nuestra porción. La obra de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo, su resurrección, fue con el firme propósito de que usted y yo tengamos a Dios como nuestra porción y como nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Él murió, escucha, Él murió para que nuestro corazón sea libertado de la esclavitud del pecado, para que usted y yo seamos libertados de pensar de que nuestra felicidad es en el aquí y en el ahora. No, nuestra felicidad es en Dios. Nuestra felicidad es en Cristo, en tener una verdadera relación con Dios y no con las cosas que tengamos en esta tierra. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, dice la Biblia, Él nos resucitó juntamente con Él porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Cristo y solo en Cristo y nada más que en Cristo. Lo que el salmista decía en este Salmo 73 es: sin ti no soy nada, Señor. Y eso deberíamos decir nosotros. Él decía: nada en la tierra puede llenarme más que tú, Señor. Escucha, no hay nada en esta tierra que nos pueda llenar, que pueda darle una felicidad plena a nosotros que no venga de Dios. No olvide las palabras del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12 y versículo 15. Les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es lo que tengamos aquí, es nuestra verdadera relación con Él. Escucha, Dios es nuestro sumo bien. Bien a lo sumo. Dios es el bien principal. Y porque Dios es Dios, Él nos puede dar aquella felicidad perfecta. Solo Él nos puede dar la felicidad perfecta y satisfactoria en este mundo. La que necesitamos, solamente Dios. No es las posesiones, no es la familia, no es el esposo, la esposa, no. Escucha, la satisfacción plena y perfecta viene solamente de Dios. Es lo que nos debe mover. Todo bien en este mundo es pasajero. Todo bien, no importa qué. Carro, casa, empleo, ropa, hijos, esposo, esposa, todo se acaba un día. Todo es pasajero y superficial, pero Dios es infinito. De hecho, Salomón, que experimentó tanto, Salomón que tuvo dinero y que vivió toda una vida de derroche, de deleite, de disfrute, dice en Eclesiastés 1:14: miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Si eso lo decía él, que tuvo todo. Solo aquel que es la perfecta misericordia, bondad, gracia, amor y santidad puede darnos el disfrute que nosotros necesitamos, nadie más. Solo Dios, hermano. Hermanos, entonces, no busques, escucha, no busques tu felicidad en las cosas terrenales, en las personas, ni en las posesiones.
Porque nada de esto te va a dar una perfecta felicidad. Solo Dios te puede dar una felicidad perfecta. Nadie más que Dios. Por eso ven a Cristo en arrepentimiento y fe genuino y vive para Él. Mira, no podemos glorificar al Padre sin su Hijo Jesucristo. Y no podemos disfrutar a Dios sin Cristo. Cristo es la esencia, ¿no? Necesitamos creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Él quiere una iglesia que verdaderamente se entrega a Cristo y vive para Cristo. Por eso la Escritura nos manda que vayamos a Él. ¿Quiénes? Vayan a Él todos los que están trabajados y cargados y hallarán en Él descanso para sus almas. ¿O no dice así? Un teólogo, Thomas Boston, decía: santidad en la tierra antes que la felicidad en los cielos. Hay que ser santos aquí para poder tener la felicidad en los cielos. Hay que ser santos aquí, hermanos. Y escucha otra vez esto. Quien no glorifique a Dios y disfrute a Dios aquí en la tierra, no disfrutará jamás a Dios en el cielo. Si no disfrutas a Dios aquí en la tierra, no esperes que vas a disfrutar de Dios en el cielo. No. Quien no honre a Dios en la tierra no debe ni siquiera soñar con disfrutar de Dios en el reino de los cielos, en la eternidad con Él. Ahora yo le pregunto algo, y medítelo bien. ¿En verdad amas a Dios? ¿En verdad amas a Dios? ¿Verdaderamente te estás deleitando en Dios? En tu estilo de vida cristiana, ¿en verdad te estás deleitando en Dios? ¿En realidad disfrutas a Dios? ¿Cuántas personas hoy prefirieron estar en otro lugar que en el culto? Y podían venir hoy. Y prefirieron cualquier otra cosa que a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no conoce a Dios, porque no ama a Dios, porque no disfruta a Dios, porque no se deleita en Dios. Pudieran estar aquí, pero prefirieron otra cosa. Gloria a Dios por los que estamos aquí. Hay muchos que tienen una excusa válida para no estar hoy aquí. Pero hay otros que podían estar y prefirieron su ídolo que al Señor. Y no están aquí. ¿Es Cristo el centro de tu vida? Delante de Dios, ¿usted podría decir las mismas palabras del salmista en este pasaje? Usted ahí donde está, usted podría ahí donde está, con toda seguridad decirle a Dios: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién de ustedes puede delante de Dios decirlo con la frente en alto y decir amén? Estas palabras son una realidad para cada uno de ustedes hoy, hermanos. Verdaderamente usted puede decir estas mismas palabras que dijo el salmista a Dios hoy y que sean una realidad en su corazón. Usted puede ahí estar delante de Dios y decirle: Señor, tú que conoces mi corazón, no hay nadie más en esta tierra que tú. ¿Usted le puede decir a Él así? Si no es así, entonces Él quiere que se acerque a Él y le diga: Señor, no. Verdaderamente no lo eres, Señor. Verdaderamente necesito venir en arrepentimiento y fe y rogarte que me des hambre y sed de tu palabra y que yo pueda acercarme a ti legítimamente. Eso es lo que Él quiere que hagamos, hermano. Escucha, mira todo lo que Él hizo en la cruz. Mira cómo Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Todo lo que hizo a nuestro favor, hermano. ¿Para librarnos de qué? De la ira venidera, de la ira del Padre. Hermanos, no solo disfruten lo que reciben de Dios, disfruten a Dios. El Señor quiere que Él sea nuestro todo, hermano. Él quiere ser nuestro todo. ¿Podrías estar alejado de Él? ¿Podrías estar desanimado? La pregunta es esta: ¿por qué te alejas de Dios? ¿Por qué te desanimas de aquel que te ama? ¿Por qué el desánimo? Mire, lo que Dios mismo le dijo a través de Miqueas al pueblo y que te quiere decir en esta mañana también. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí.
Iglesia, ¿qué te he hecho de malo? ¿Con qué yo te estoy molestando? Dímelo, es lo que está diciendo el Señor aquí. La pregunta es esta: ¿qué te ha hecho de malo el Señor para que te alejes de Él y estés desanimado o desanimada? ¿Qué? ¿Qué es eso malo que te ha hecho Dios para que te distancies y para que tengas desánimo? ¿Qué? Escucha, no te estoy diciendo qué te ha hecho tu esposo, tu esposa, tu hijo, el pastor. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios para que no te dediques a Él? ¿Qué te ha hecho Dios de malo para que no disfrutes a Dios? ¿Qué? Hermano, usted y yo debemos anhelar que el Señor Jesucristo sea nuestro todo. De manera individual y de manera colectiva como iglesia, hermanos. Debemos buscar eso como iglesia. Qué glorioso sería que usted pudiera meditar en lo que Dios está diciendo. Yo sé, y no cuestiono a Dios, obviamente, porque Él es el dueño de la iglesia. Pero yo sé que muchos de ustedes ni siquiera se han enterado de lo que Dios les quiso hablar esta mañana. Solo aquellos que tienen un corazón dispuesto para el Señor hoy saben que Dios está hablando a su corazón. Saben que están viviendo mal porque no están disfrutando de Dios. Pero el que no tiene su corazón y su mente puesta en Cristo, esto que hemos dicho hoy ha pasado por encima. Y al igual yo oro a Dios para que a cada uno de ustedes Dios les hable, los convenza y que el Espíritu Santo avive sus corazones de tal manera que ustedes legítimamente se acerquen a Él y vivan para Él. Que Él sea su deleite, que Él sea su prioridad, que Él sea el primero. Escucha, ¿quieres vivir bien? Sí. ¿Quieres no tener problemas? Tranquilo, no, eso no va a pasar. Hasta que Cristo venga o te mueras, eso no va a pasar. Los problemas van a estar. El mundo dice, el Señor dice, en el mundo tendremos aflicción, tranquilo. Él no nos ha prometido carro, casa y beca porque venimos a Cristo. No, habrá problemas, necesidades, dificultades, angustia, tormentas, pero Cristo está ahí. Él está en la barca. Él no se bajó, Él solo durmió para mirar a ver qué hacemos solos. Escucha, solos no somos nada. Solos no nos podemos defender. Escucha, no dependas de ti mismo. No seas como el borracho, como el alcohólico o el drogadicto. Cuando quiera lo dejo. Yo vuelvo, yo sigo, yo me levanto. No, aquí nadie se levanta. Si Él no nos levanta, no nos levantamos, hermano. Solo ven a Cristo. Solo ven a Cristo en ese arrepentimiento genuino y busca disfrutar de Él. El desánimo es el peor enemigo del cristiano. Y los ídolos, nuestro peor tropiezo. Deja a un lado los ídolos y mira a Cristo. Quiero pasar a Edwin un momento por acá, por favor. Medita en lo que estamos hablando. Solo medita en lo que estamos hablando. Medita en lo que Dios quiere que pienses.